Sostiene el escritor, analista de medios Mauricio Cabrera en Storybaker, una plataforma especializada en la industria de contenidos, que el cuarto poder no existe más, que el triunfo electoral doblegó al periodismo por múltiples frentes. Su credibilidad, su influencia, pérdida de relevancia cultural y de hábitos. Advierte Cabrera que los medios masivos a nivel mundial han ido dejando de serlo para convertirse en nichos muy acotados que palidecen ante los millones de nichos que son atrapados por los creadores de contenido. Ese cuarto poder es compartido con los creadores. Ese cuarto poder es protagonizado por los creadores. La prensa, el cuarto poder, era como se decía, entendiendo por prensa, a los efectos de esta conversación, todos los grandes medios masivos establecidos. Si perdieron ellos el poder, ¿quién lo tiene ahora? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Ciudad de México está el destacado periodista, editor, ensayista, Boris Muñoz, miembro fundador y editor de ideas de Boom. Fue director y fundador de la sección de opinión del The New York Times en español. Actualmente escribe para El País de Madrid. Boris, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Saludos, César Miguel. Es un gusto estar aquí con dos amigos. Y en la ciudad de Lima, en regreso a su tierra natal, en estas fechas, está el destacado economista y también muy lúcido analista político José González. José, bienvenido al programa. Un placer, César Miguel, y más aún estar con Boris, gran amigo y colega de muchos años. Al paso que vamos, este programa se va a llamar José González Entrevista a César Miguel. Cosa que me complace mucho, ¿eh? Honor y privilegio. Un gran placer siempre conversar contigo. Muchas gracias, José. Lo mismo digo. A ver, ¿qué ha ocurrido con esa influencia de los medios a raíz de la experiencia reciente de las elecciones en Estados Unidos? Medios importantísimos en Estados Unidos, The New York Times, Washington Post no lo hizo, pero fue un escándalo también sui generis. The Economist asumen un liderazgo hacia una candidatura y el país les da la espalda. Me gustaría comenzar con Boris Muñoz allá en Ciudad de México. Bueno, yo estoy de acuerdo con la primera afirmación del Storybaker, de este analista Mauricio Cabrera, sobre que el cuarto poder está en crisis y la posibilidad de crear un ambiente de información que sirva de guía a la gente en situaciones muy caldeadas como una elección, se ha visto afectado. Creo que por la calidad del periodismo que se hace en los medios, sino precisamente porque hay un cambio muy claro en el ecosistema, que ha pasado a estar dominado por las redes sociales. Y no solo por las redes sociales, sino por quienes intercambian mensajes en esas redes, haciendo pasar opiniones por información, creando gran confusión entre la gente que lo sigue. Muy poca gente va directamente a las fuentes de información y se guían por estos influencers, sin escudriñar qué hay más allá, ¿no? Y entonces yo creo que eso le ha hecho un gran daño a la esfera pública. Y los medios son parte de esa esfera pública, o sea, como poder y también como un actor fundamental. Ahora, yo creo que no hay que exagerar, ¿no? Creo que sí hay nichos, los medios se han vuelto nichos, pero bueno, o sea, los nichos muy significativos. El New York Times tiene 11 millones de suscriptores, ¿verdad? Esos 11 millones de suscriptores quizás no deciden una elección, pero siguen siendo una vanguardia informada, ilustrada en una sociedad, y eso no va a cambiar o tan rápidamente, pese a, digamos, a un embate muy fuerte desde la derecha contra, no ya los medios, sino contra el sentido de la verdad, ¿verdad? De lo que es real, lo que puede establecer un consenso. Hay un bombardeo incesante allí que lleva ya una década o más. Y eso sí tiene un costo, ¿verdad? Un costo para la sociedad. Creo que hay un costo para los medios, por supuesto, porque hay deserción en
digamos, el nivel de suscripciones, pero el costo mayor es para la sociedad que se ha roto en términos de lo que es el consenso social. Ahora, yo creo que esto es una campaña que viene muy armada desde hace años primero a través de medios como Infowars, ¿cómo que se llama? Alex Jones, o medios como Breitbart News, con Steve Bannon, Fox News, que no le importan usar la esfera pública para decirme, propalar mentiras sin piedad, ¿no? Ya. Y ahora esto se ha magnificado con la compra de Twitter X por parte de Elon Musk, que Ujú. usa esta plataforma de manera muy oportunista para posicionar mensajes que son falsos, Ya. sencillamente. Y ahí Sí. estamos en este momento. Esa es la lucha de los próximos años. Ya. ¿Cómo ves tú? Y déjame Sí, contar rápidamente, César Miguel. Bueno, ya vemos sí. respuesta. Ujú, Ayer The Guardian anunció que se retira ujú. de allí, se Sí, retira de X. de Twitter. Hoy La Vanguardia, ya NPR y PBS se retiraron hace un tiempo. O sea que hay un movimiento muy importante e interesante de los medios en reacción con la Ujú. manipulación informativa por parte de las plataformas. Sí. Me gustaría oír tu opinión, José, por favor. El problema de los medios refleja también situaciones demográficas y tecnológicas importantes. Es decir, los cambios que estamos viendo vis a vis las plataformas en Internet y la web no son necesariamente distintas a las que se vieron en la radio, la televisión, el cine, la fotografía, incluso la imprenta en su momento. La invención de la imprenta termina generando los cismas dentro de la Iglesia Católica, era el poder instituido en ese momento. Y lo que sucede, como señala, y curiosamente coincide con un momento estelar para el periodismo. El New York Times nunca ha tenido tantos suscriptores como ahora, 11 Ujú, millones, de los cuales 2 millones son en el medio impreso, que ya está prácticamente desapareciendo. Y la ujú. diferencia a las plataformas de web, con un mayor número de suscriptores, porque uno se puede suscribir por pedazos a las columnas de opinión. El New York Times nunca ha tenido una planta de periodistas tan extensa como la que tiene hoy día, 2.500 periodistas, burós. Lo que sucedió hace unas décadas, que se estaba acabando la cobertura internacional, se ha revertido. La audiencia de CNN hoy está en niveles récords entre 3 y 8 millones, dependiendo el ciclo noticioso. Ahora, sin embargo, son 11 millones de suscriptores en un país de 330 millones de personas, ¿sí? En Ujú. un planeta de 9.000 millones de habitantes. Es decir, ¿a quién llega realmente esta prensa formal, oficial, bien elaborada, con criterios editoriales? Y lo que está sucediendo con las redes es que están incorporando masivamente, por la cantidad de distribución de teléfonos celulares en el mundo, a la ciudadanía virtual y eventualmente real, porque esta gente vota, ¿sí? Y los procesos, el progreso es siempre tumultuoso, ¿sí? Y estamos Sí, viviendo el tumulto de ese progreso, en el cual además la prensa que articulaba a los demográficos, los etarios, las organizaciones que conformaban el tejido político de los países se está transformando. Hace 1980 se escribe una constitución en el Perú. Se le da el voto a los analfabetos, que eran el 26% de la población. Hasta ujú. 1980 en el Perú los analfabetos no formaban parte de la vida cívica. ¿Cómo se gobernaba el Perú? La gente dice, no, es que eran tiempos mejores. Sí, claro, porque se gobernaba en base a elites, ¿sí? Rockefeller creó un network de socios en América Latina, era en ese momento el mayor accionista del Chase Ujú. o del Bank of America, no recuerdo exactamente cuál de los bancos, y era más fácil gobernar América Latina porque las élites tenían control Ujú. social, político, institucional, y eso se está desmantelando y se va a Ya. tener que volver a realinear y rearmar. Bien, vayamos, les invito a ir a lo medular en este caso. Venimos de un proceso electoral donde el señor Donald Trump, con todo lo que él representa, e incluyendo su control y dominio dentro del Partido Republicano, arrasa, es decir, va a gobernar con plena comodidad. Tiene el Congreso, tiene la Cámara, tiene el Senado, la Cámara de Representantes, el Tribunal Supremo, tiene todo. ¿Qué ocurrió para que él pudiese llegar a tener tanto poder?
el mensaje que él representa, cómo permeó en la sociedad y de qué manera se impuso, si los medios, por lo visto, quedaron disminuidos a la hora de esa transmisión de ideas y de mensajes y de discursos. Me gustaría oír primero tu opinión, Boris. Bueno, yo creo que Trump no ha dejado de estar en campaña en ningún momento en los últimos 10 años y eso es muy poderoso, ¿no? Él ha usado, o sea, él ha tenido aliados muy fuertes y como se dice, este último envión se lo dio Musk a través de Twitter con todo el apoyo, bueno, también económico, que le puso la campaña $120 millones. Uh-huh. Y digamos, él crearon un ambiente de opinión hecho a la medida de sus intereses, ¿no? Y esa que refleja ahora una concentración muy clara de poder en el gabinete de Trump, de unas élites que vienen acompañando lo que no son realmente la gente del pueblo al que él dice representar, sino que son parte de una plutocracia que está instalada allí hace tiempo tratando de derribar ciertas regulaciones que les van, digamos, a permitir hacer mejores negocios a ellos. Ahora, el asunto para mí central aquí es que sí ha habido, o sea, desde el campo de Trump, un control muy grande del mensaje, muy disciplinado. Antes era caótico, pero ya no lo es desde hace mucho tiempo. Y esto nos va a llevar a nosotros a ver, o sea, que la consecuencia de la polarización. O sea, José tiene muchísima razón al decir que, bueno, se están incorporando ciudadanías a través de plataformas. Ahora, ¿qué es lo que recibe esa ciudadanía, esa gente empoderada en sus teléfonos? Recibe mentiras, Uh-huh. básicamente. Y ahí yo creo que es el problema que estamos viendo. ¿Y por qué los medios son un enemigo? Porque los medios son los que hacen la contraloría de esas mentiras. Uh-huh. Entonces eso no es nada nuevo, eso ya lo vimos en Venezuela. O sea, el enemigo clave de Chávez no era la élite económica, sino los medios. Logró destruir el ecosistema de medios que había en Venezuela de manera directa e indirecta. Primero con medidas legales, la ley Mordaza y otras leyes. Después provocando cierres voluntarios de radios, censurando, se cerraron desde el poder más de 200 emisoras de radio en Venezuela, eso lo sabemos. Se destruyó la prensa escrita Sí. o se puso en manos de sus acólitos. Entonces, eso mismo lo vamos a ver pasar en alguna medida en Estados Unidos. Creo que digamos, el tejido institucional de ese país es mucho más fuerte todavía como para resistir esto. Yo creo que los medios pueden, digamos, responder a cierto nivel de embate desde el poder, como lo han hecho hasta ahora. Pero como tú señalaste al principio, muchos diarios prefieren abstenerse de hacer Uh-huh. un endorsement, un apoyo abierto a un candidato que no es que ellos están comprando ese candidato, sino que ellos ponen en la balanza cuál consideran mejor para el país y terminan optando por uno, ¿no? Eso es una tradición vigorosa en la prensa americana, pero esta vez se abstuvieron por asuntos políticos, por asuntos directamente políticos que no son periodísticos, como la abstención del Washington Post. Eso sí. Sí, entonces que le trajo además muchísima retiro de suscripciones a él, y eso no creo que se vaya a recuperar porque la polarización aquí también en Estados Unidos se entiende como que hay que tomar partido activamente de forma militante por lo que tú crees, ¿no? Y yo creo que los demócratas, después que hagan su balance de conciencia, van a cambiar de estrategia y vamos a ver qué va a pasar allí. Ya. Le pregunto a José González, si los medios ya no tienen esa influencia, esa representación de las élites determinante en la conducción de los pueblos, en el parecer colectivo, yo quiero influir, por ejemplo, yo quiero ser un líder político y cambiar cosas. ¿A dónde voy a apelar entonces, más allá de las redes? ¿Cómo las voy a manejar? ¿Dónde van a estar ahora los nuevos polos de poder a la hora de influir criterios en las sociedades, José? La clave también, en base a lo que decía Boris, y lo que ha hecho
esta nueva derecha autoritaria que la hemos visto en América Latina, en el Perú, tan temprano como Fujimori, una vez más, sí, esos fenómenos los hemos conocido, capitalizan el descontento y el desconcierto de la gente. ¿Sí? Y estamos en un trasvase, además, histórico, un tercero en la historia de los Estados Unidos entre las dinámicas y las bases del Partido Republicano y el Partido Demócrata, que empiezan en el siglo XIX y se van transformando. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido de élites intelectuales, culturales, y se ha desconectado de la base, que siente que el contrato social que tenían, particularmente los hombres blancos, ha sido roto. ¿Sí? Yeah. Y lo que quieren es, como dice Trump, restitución. Quiero que me devuelvan ese acuerdo que yo tenía. Yo soy importante, tenía trabajo, tenía casa, tenía cómo pagar mis cuentas. Hoy día todo está trastocado. Por eso es que los sindicatos, que son naturalmente demócratas, pero son socialmente conservadores, no se alinean con las propuestas del Partido Demócrata, salvo las de Biden, que funcionaron en un momento preciso. Ese descontento, ese desconcierto, los medios reflejan. Yo escribí mi tesis, yo estudié periodismo, y escribí mi tesis, estudiábamos cómo afectaban los medios a la sociedad, y mi tesis fue cómo afecta la sociedad a los medios y cómo reflejan los medios esa sociedad. Volteé la torta, y ese es un poco los medios son muy locales, decía Tom Wick, siempre reflejan un sentimiento local. ¿Y qué ha sucedido en Estados Unidos? Los medios locales han desaparecido porque han quebrado, no han funcionado, y estamos pagando además la consecuencia de haber descuidado el sistema educativo y tener al 40-60% de la población que son lectores disfuncionales, ¿sí? Y ahí que las redes generen este fenómeno. Ahora, ¿qué va a suceder, César Miguel? El Quijote se origina en un momento en que las novelitas de caballería en España eran masivas, era un fenómeno similar al actual, y de ahí sale la gran obra literaria del español y probablemente de toda la lengua hablada en el planeta. Shakespeare surge en el mismo momento, el teatro estaba en una ebullición y la gran mayoría de las obras de teatro eran fatales y muy malas, ¿sí? Mozart fue el reggaetonero de su época, fue un gran boom de la ópera, ¿sí? Y en una ópera que era bastante, yo creo que la visión de la alta cultura de las redes ignora que de este caos creativo van a salir los nuevos patrones, las nuevas, y la prensa formal, histórica, sigue buscando cuáles son la forma más funcional de crear esta nueva prensa. El New York Times sostiene que por primera vez en su historia depende de sus suscriptores y no de sus anunciadores. El 75% de los anuncios fueron a Google y Facebook. Eso también se transformó. ¿Y qué sucede? Que en el New York Times, el periodista del New York Times ya no trabaja y el viejo conflicto entre los anunciadores y la línea editorial se está disolviendo. Están cada vez más conectados con sus lectores, pero esos lectores siguen siendo unos lectores de sectores que hoy día somos minoritarios. Entonces, ¿cómo llegamos a esa mayoría que cree en las mentiras? A mí me sucede que tengo que argumentar lo cierto contra lo falso, y la gente está convencida que lo falso es cierto. Bueno, a buscar entonces por el Mozart, el Cervantes y el Shakespeare de nuestro tiempo, en medio de este barullo de confusión que nos abruma. Muchísimas gracias, Boris y José, queridos amigos, gracias por esta interesante conversación en la mañana de hoy. Encantado, un placer siempre. Aprendí mucho. Siempre. Boris Muñoz es un destacado periodista, ensayista, editor en Ciudad de México, y José González, economista, también periodista y analista político en Lima. 10:22 de la mañana. Hablando de economía, las remesas ya representan entre el 6 y el 7% del PIB de Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de eso en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.